¿Comenzamos entonces? Adelante, comenzamos. Muchísimas gracias. Claro que sí. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? Ya la vemos. Excelente. ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes desde Lima, Perú, acá, agradeciendo de antemano a los organizadores del evento por haberme dado la oportunidad de compartir con ustedes esta información, que espero que sea de provecho para todos. Hoy día les voy a estar hablando del tema que ya viene el título. Bueno, antes que nada, presentamos a nuestros auspiciadores, que siempre son los que hacen posible que este tipo de eventos se puedan organizar con éxito. Y también comunidades aliadas que están participando. Yo estoy aquí a cargo de la comunidad Power BI User Group Lima, donde vemos todo el tema de data, y también Power BI Experts. Justamente aquí está un poco el resumen. Mi nombre es Alberto de Rossi. Ahí tienen mi usuario de Twitter, donde comparto alguna información sobre la tecnología que nos apasiona. Como les comentaba, soy líder de la comunidad Power BI User Group Lima, donde vemos sí temas de foco de Power BI, pero ahora, como ya la mayoría de ustedes sabrán, estamos en Fabric, y Fabric tiene pues toda una serie de servicios, entre ellos los que vamos a ver hoy, y me dedico a todo lo que es consultoría de SQL Server e inteligencia de negocios. Tengo las certificaciones de Power BI Data Analyst y también Azure Database Administrator. También tengo la certificación de Trainer, y bueno, ya desde hace algún tiempo que vengo renovando con Microsoft el reconocimiento Microsoft MVP, que justamente nos otorgan por realizar actividades como esta, pues de difundir pues tecnología, compartir con la comunidad, hacer mentorías y apoyar a todas las personas que lo necesiten en el uso de soluciones y tecnologías de Microsoft. Entonces, lo que yo le quiero contar hoy día es la ingesta dinámica de datos. Este es un caso que se nos presentó hace ya algún tiempo con un cliente, en el que en un principio hicimos pues un diseño en que prácticamente por cada fuente de datos teníamos un procesito de carga, y a la hora de hacer los mantenimientos, seguimientos, etcétera, resultaba bastante complejo de gestionar y de administrar y de monitorear. Y nos vamos a basar hoy día en arquitecturas modernas de gestión de datos con un data lake. Y esto de aquí es la arquitectura de la solución que proponemos. Vamos a revisar una canalización de datos de ingesta, donde vamos a tener dos componentes principales. Uno va a ser una solución de lookup, que va a leer los datos de una base de datos Azure SQL, donde voy a tener una metadata que me va a decir qué es lo que debo cargar. Ahí vamos a ver en detalle más adelante, obviamente, ¿no? Luego que yo ya tengo la información de qué es lo que quiero cargar de la fuente, voy a ir a un iterador, a un loop, donde voy a hacer la copia. Entonces, la información que obtengo en el lookup debe corresponder con la información que se encuentra en esta base de datos SQL Server. He escogido en este caso una solución híbrida, donde tenemos almacenamiento de datos en la nube y canalización de datos en la nube, pero lectura de los datos en una fuente on-premise. Porque son escenarios muy comunes hoy en día trabajar con arquitecturas híbridas. Ok, entonces por aquí determino qué es lo que quiero cargar, y aquí me voy a la fuente y lo paso a un Data Lake. Ok, vamos a trabajar en este caso con Azure Data Lake. Ahora, antes de entrar a la demo, quiero explicarles qué cosa vamos a hacer, qué cosa debemos tener en cuenta, ¿no? Entonces, un aspecto clave es que debo manejar en algún lugar una tabla de integración donde voy a guardar la metadata de qué cosa quiero cargar desde la fuente, típicamente los esquemas y las tablas. Y también le hemos añadido una funcionalidad que es un grupo. Sucede que no siempre cargas toda la fuente al mismo tiempo. De repente quieres modularizar por tema de tamaño, por tema de importancia, por tema de periodicidad en los procesos de carga. Entonces vamos a agruparlas
para que cuando yo haga el lookup, solamente me concentre en grupos de fuentes de datos que van a ser procesadas. Entonces vamos a trabajar con un lookup. Obviamente todo esto es en Data Factory, un for each y un copy data. Van a ver que la solución, en resumen, es bastante sencilla, pero el proceso de implementación puede ser un poquito trabajoso. Ahora, dentro del Data Factory, vamos a trabajar con objetos como servidores vinculados, los linked services, para poder establecer las conexiones con los diferentes almacenamientos de datos, ya sea de origen o de destino, los datasets, que son los conjuntos de datos que vamos a utilizar en la solución. El Integration Runtime es un componente importantísimo para poder acceder al on-premise. Ahora yo les voy a explicar de qué se trata esto. Y bueno, el pipeline o la canalización de datos, que es donde voy a colocar las actividades que van a operar en la solución. Ahora, ¿qué cosa debemos considerar cuando diseñamos soluciones de este tipo? Primero que nada, nos estamos basando en un diseño de tipo Medallion. No sé si ustedes han escuchado hablar de la arquitectura Medallion o medallón en castellano. Entonces, el objetivo de esta ingesta dinámica es poblar una primera etapa en todo lo que es el movimiento de los datos. Estas primeras etapas se conocen como landing zone, o sea, zona de aterrizaje, o de stage, donde los datos se reflejan tal cual como están en la fuente. Es un primer movimiento de datos donde llevamos la información a un lugar centralizado. Aquí en Data Factory vamos a hacer el ejemplo como servicio independiente, pero Data Factory ahora también viene incluido en el servicio de Fabric, donde en Fabric yo puedo hacer canalizaciones de datos, y en Synapse también tengo la posibilidad de hacer canalizaciones de datos. Entonces, esta solución la podemos utilizar en diferentes lugares dentro de lo que son nuestros servicios de Microsoft. Les comentaba la arquitectura medallón. El objetivo de la ingesta es ir desde la fuente hacia la capa de bronce. En medallón tenemos bronce, plata y oro. También se le conoce como la primera capa, la capa de data cruda, o raw en inglés. Después la capa de plata es lo que se llama la capa de work, o data trabajada. Y la capa de oro también se le conoce como la capa model, donde los datos ya están modelados. Entonces, aquí solamente vamos a llegar a capa bronce. El dato tal cual como está en la fuente se lleva a esta capa. La data queda lista para después ya hacer todo lo que son limpiezas, filtros, uniones, combinaciones, slowly changing dimension, llaves subrogadas, todo lo que ustedes normalmente suelen trabajar en un data warehouse se hace después, ¿ok? Pero este es el concepto del Modern Data Warehouse, donde usamos tecnologías de tipo Data Lake para procesar la información. Ahora, en el Data Lake vamos a trabajar con directorios. Vamos a ver que los nombres de los archivos no los vamos a definir, lo define automáticamente el Data Lake, porque en este momento no es importante el nombre. Tenemos simplemente que tener un directorio donde ubicar la data, ¿ok? Vamos a trabajar con el formato Parquet. Hoy en día estamos favoreciendo mucho el uso de Parquet porque es un formato bastante eficiente en el procesamiento de datos y en la transferencia de datos. Es un formato, aunque casi de texto plano, pero que te da cierta estructura de columnas, se procesa muy rápido, tiene altos niveles de compresión, entonces está teniendo bastante aceptación en el mercado el uso de estas tecnologías. Pero también debemos considerar que, por ejemplo, en Parquet no puedo trabajar con nombres de columna con espacios. Yo particularmente cuando diseño bases de datos, trato de evitar que los nombres de las columnas tengan espacios, pero podemos encontrarnos con una fuente de datos que así lo contenga. Y eso nos va a generar cierto inconveniente. ¿Qué podemos hacer? Optar por otros formatos tipo texto plano CSV, comprimido. Entonces, eso nos va a dar casi las mismas características que un parquet, pero no es lo mismo. También el parquet no soporta algunos tipos de datos, como por ejemplo el dato tipo geography. Ok, no vamos a poder manejar
En formato Parquet si es que nuestra base de datos de origen cuenta con tipo de dato geography. ¿Ok? Entonces vamos a enfocarnos en esta gráfica, que es la que nos permite entender a dónde vamos, y les voy a ir comentando qué cositas tenemos por acá. Vamos a ver. Primero les voy a mostrar en el Management Studio la tabla de ingesta. Algunas cosas ya están hechas para no tener que comenzar desde cero por las restricciones de tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo un script. A ver, estoy haciendo clic y algo no funciona. ¿Qué está pasando? Vamos a esperar unos segundos, ya está. Acá tengo un script que me permite hacer mis queries rápido. Entonces voy a hacer un query a la tabla de ingesta. ¿Ok? Esto está ubicado en una base de datos en Azure. Es una base de datos de integración, no es la fuente de datos. Entonces, aquí tengo yo mis tablas en esta sección de acá, donde tengo, por ejemplo, estoy usando AdventureWorks, porque AdventureWorks es una base de datos muy conocida por los que estamos en el mundo Microsoft y nos puede resultar familiar. Entonces, tengo un ID como una identificación, un grupo, ese es un aporte en el diseño. Tengo el esquema donde está la tabla, está el nombre de la tabla. Tengo un estado que me va a permitir ponerlo en 0 o en 1. Por ejemplo, si una tabla ya no se va a cargar más, puedo ponerle estado 0 y ya no va a entrar en el proceso de carga. ¿Ok? Un usuario de creación y fecha de creación, que son campos típicos de auditoría. Entonces, para hacer la ingesta, por ejemplo, yo le puedo decir, acá tengo una consulta más completa, donde le digo, mira, quiero cargar en este proceso solamente aquellas tablas que forman parte del grupo venta TRN y que tienen estado 1. Entonces, el proceso de carga solamente va a llamar a esas tablas. Entonces, esta canalización que yo le voy a mostrar es modular. Puedo tener diferentes triggers que llaman a la canalización, pero dependiendo del parámetro, solamente va a leer ciertas tablas. Entonces, por ejemplo, una práctica que yo suelo hacer es diferenciar las tablas de maestro de las tablas de transacciones. ¿Por qué? Porque típicamente los maestros son tablas relativamente pequeñas que se cargan rápido. Entonces, puedo lanzar ciertas canalizaciones para que llamen a los maestros, para que se ejecute de forma rápida y liberen recursos, y termino esa tarea, y puedo tener otras canalizaciones que llamen a las de transacciones, que típicamente son tablas muy grandes. Por ejemplo, tú puedes tener un maestro de productos, donde tienes, no sé, 1000 productos, 2000 productos, 5000 productos, 100.000 productos. Estamos hablando de números que son, entre comillas, pequeños para ingesta de datos. Pero puedes tener otras tablas, como por ejemplo la tabla de transacciones de venta, que son todos los detalles de las órdenes de venta. Esta orden va a operar sobre el maestro de productos de 100.000 productos que tiene la organización, pero las órdenes pueden estar alrededor de los millones, porque son las órdenes de muchos años hacia atrás, de todos los días que se hacen ventas a montón. Puede ser una empresa que tiene un ticket promedio pequeño, pero que tiene muchas transacciones, por ejemplo, una empresa de retail, ¿verdad? Tiene volúmenes pequeños, pero volúmenes de montos pequeños, pero muchas transacciones. Entonces, las transacciones pueden estar en el orden de los millones de los registros. Entonces, lo separamos, lo modularizamos como para procesar por un lado aquellas tablas que son relativamente pequeñas y por otro lado las tablas que son muy grandes. ¿Ok? Luego les voy a mostrar, vamos a ver acá, el Data Factory. ¿Ok? Primero que nada, quizá antes del Data Factory, vamos a ver que tenemos el Data Factory para integración, tenemos la base de datos con su servidor en nube, donde voy a guardar la tabla de integración, que es la tabla de metadatos, y tengo la cuenta de almacenamiento, donde voy a tener los archivos de destino, donde van a caer los archivos en mi, vamos a ver acá, contenedores de blob, acá está, ¿no? Entonces tengo ya unos contenedores preconfigurados donde tengo justamente
haciendo referencia a la arquitectura Medallion. Tengo bronce, plata y oro, pero con su correspondiente nombre también que es usado, que es la capa raw, crudo, work, trabajado, model, modelado. ¿Okay? Estos son arquitecturas bastante utilizadas en técnicas modernas de diseño de Data Warehouse. Si no lo conocían, les recomiendo que busquen literatura al respecto para que se familiaricen con estas nuevas técnicas de diseño de arquitectura. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que yo utilice el Data Factory para leer metadata que está en una tabla en Azure para leer data que está en SQL Server on-premise. Aquí miren. Entonces, si por aquí yo despliego databases y voy a AdventureWorks y voy a Tables, recuerden que esta es la tabla que está en la base de datos de Azure como metadata, pero por ejemplo acá tengo Human Resources Department que corresponde a esta tabla. O tengo person que corresponde a esta tabla. ¿Se dan cuenta? Entonces, mi lista de metadata solamente va a contener aquellas tablas que yo necesito cargar, no todas. Porque, por ejemplo, yo pude haber hecho un select asterisco from systables en la fuente y me cargaba todas las tablas. Pero, por ejemplo, estas tablas de acá son logs y son manejo de versiones que tiene que ver con la gestión propia del sistema que no aporta a proyectos de analítica de datos. Entonces lo voy a llevar a mi Data Lake y va a quedar ahí por siempre sin ser usado. Entonces estas de acá no me interesan. Pueden haber algunas tablas, por ejemplo, que son las históricas, que de repente, en este caso, no me interesa que pasen al Data Lake. Entonces, puedo hacer dos cosas. Puedo acá registrar todas las tablas y manejarlas con el estado. Le pongo 0 a aquellas que no quiero que se carguen. O simplemente cargo en la tabla de metadata aquellas que necesito procesar hacia mi Data Lake. Y con este query, vamos a ver ahora que yo voy a leer de la metadata con este query. Me va a dar este resultado. Y este resultado lo voy a pasar al for each para que haga el loop, ¿no? Jálame Sales Currency Rate desde el on-premise y llévalo al Data Lake. Ahora jálame Sales Order Detail del on-premise y llévalo al Data Lake y así sucesivamente va a iterar en cada uno de estos registros para poder hacer la carga. ¿Ok? Entonces, vamos a ponernos en materia. El chat está abierto, yo lo estoy mirando acá. Si tienen preguntas, no sé si tenemos también política de micrófonos abiertos, si tienen, si hay la posibilidad, pues abren el micrófono, si no, pues si tienen una duda, con confianza, por favor, escriben en el chat que yo estoy acá atento a los comentarios o preguntas que puedan poner. Muchas gracias, Alberto. Sí, los que tengan alguna duda en el chat y habilitamos el micrófono para que puedan hacerla. Perfecto. Muchas Ok. gracias. Entonces ahora sí vámonos a lo técnico. Aquí está el Data Factory. Hay algunas cosas en las que yo ya me he adelantado porque puede ser trabajoso. Entonces, uno son los servicios vinculados. Esta es el primer punto de contacto en el Data Factory, que es el que me va a permitir establecer las conexiones entre el Azure Data Factory y los diferentes medios de almacenamiento. Entonces, por ejemplo, tengo uno, vamos a poner un poquito más grande esto para tener mejor visibilidad. Tengo el linkage server hacia el Azure Data Lake Storage, ¿ok? Y a la parte de integración. Acá yo trabajo mucho con estándares. Siempre busquen tener, antes de crear nada, mantengan sus estándares de nomenclatura, donde principalmente comienza con algunas siglas que hagan referencia a qué objeto es, unas siguientes siglas a que hacen referencia a dónde me estoy conectando y ya el nombre específico, ¿no? Entonces tengo un linked server hacia el Data Lake, un linked server hacia Azure SQL y un linked server hacia SQL Server, ¿ok? Y acá de alguna manera te lo dice. Ahora, con esto logro la conexión, ¿no? Acá, por ejemplo, me estoy conectando a esta cuenta de almacenamiento, ¿ok? Aquí me estoy conectando a esta base de datos y aquí me estoy conectando a este servidor on-premise, perdón, a este servidor on-premise, a esta base de datos, ¿ok? Siempre tengan en cuenta que donde voy a necesitar autenticación. Y siempre consideren como mejor práctica la norma del permiso mínimo.
Por ejemplo, en la base de datos on-premise he creado un usuario USR integración ADF. ¿Esto qué me va a permitir? Me va a permitir aquí en la base de datos on-premise tener este usuario integración ADF con 0 permisos a nivel de servidor y a nivel de base de datos solamente tiene permiso de conexión a la base de datos AdventureWorks como data reader, ¿ok? Olvídense del sysadmin, olvídense del DB owner, eso no es bueno. Solamente este proceso requiere permisos de lectura en la fuente, nada más, ¿ok? Listo. Ahora, otro tema importante son los entornos de ejecución. En Data Factory, el entorno de ejecución es el que se encarga de procesar las actividades. Y tengo, por defecto, siempre van a tener esta, que es el entorno de ejecución cloud, porque viene por defecto, porque Data Factory es una solución cloud. Pero yo he añadido este de acá, el On-Premise Integration Runtime. Esto se puede crear e instalar rápidamente a través de la opción Nuevo y buscando la opción Self-Hosted, ¿perdón? Y dentro de Self-Hosted buscar nuevamente Self-Hosted, ¿ok? Acá justamente lo dice, es para correr actividades en una en red on-premise. Yo ya lo hice, lo que sigue más adelante es simplemente una serie de pasos que ustedes tienen que continuar, le va a dar un nombre y va a instalar un programa en la computadora. Si ustedes ven aquí, aquí yo tengo mi Integration Runtime funcionando. El único prerequisito es que tengas instalado Java, ¿ok? Y que actualices tu Java también conforme a las versiones. Entonces, esto de acá es un gateway. Esta herramienta es un gateway que permite que mi máquina se conforme como un nodo autohospedado del Data Factory. Acá está el Data Factory, miren, DBL ADF integración, premise, y esta es la máquina donde estoy. ¿Ok? Si vemos aquí, en mis recursos, acá está, ¿ven? DBL ADF integración. Ese es el Data Factory que tengo configurado, que corresponde, a ver, se me perdió, acá está, a este de acá. Entonces, instala esta herramienta, que es la que permite la conexión entre el Data Factory en la nube y la fuente on-premise. Entonces, para cada fuente on-premise que tienes en tierra que quieres utilizar en Data Factory, vas a necesitar esta herramienta. ¿Ok? El proceso de instalación es un poquito largo, por eso ya lo hice previamente, porque tiene que descargar la herramienta y hay que escorrer algunos pasos previos de configuración, pero todos en automático. ¿Ok? Listo. Entonces ya tengo los servicios vinculados, ya tengo los runtime, y ahora vamos a ir acá al editor. ¿Ok? Yo ya lo hice, por acá está, pero la idea es que lo hagamos junto en esta demostración para que ustedes vean paso a paso cómo es que esto funciona. ¿Ok? Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a crear acá una carpetita, perdón, buscando acá, vamos a crear una carpeta que se llame Demo02, ¿ok? Y dentro de Demo02 vamos a crear una canalización. Las canalizaciones también deben tener un nombre estandarizado, por ejemplo, CL, ¿ok? Perdón, PL de pipeline, ¿ok? Ustedes ponen PPL, he visto gente que le pone pipe. Pueden ustedes escoger la suya, pero estandarícenlo, ¿no? Es un movimiento de data y va de SQL a ADSL, que es, perdón, ADLS, Azure Data Lake Storage, y le hago una referencia que es un movimiento de la capa bronce. ¿Ok? Entonces, con eso ya tenemos el nombre. Vamos a cerrar la ventana de propiedades. Vamos a ocultar esto de aquí para tener un mayor espacio de manejo. Y vamos a buscar acá
esto está en castellano, o sea, en inglés sería un lookup, pero como tengo mi data factory en castellano, vamos a hacer una opción de búsqueda. Y tampoco no lo encuentra. A ver, interesante. Bueno, eso está en la parte general. Acá está. Bueno, búsqueda con acento. Ok, ahí está, búsqueda. Listo. Entonces, tengo acá mi entorno de diseño, tengo mis actividades acá a la izquierda, he hecho el filtro, he encontrado búsqueda y aquí lo arrastro. ¿Ok? Y acá abajo vamos a tener la ventana para poder configurar. Siempre los nombres. Entonces, por ejemplo, el lookup puede ser un LKP. LKP, ¿no? Siempre traten de poner acá algo significativo, ¿no? Después para administrar, por ejemplo, cuando ves los logs, cuando quieres hacer un seguimiento a tus procesos o de repente dio un error y quieres ver qué pasó, los prefijos te ayudan a entender más o menos qué tipo de actividades. Entonces, acá le voy a poner obtener metadata. ¿Ok? Vamos a poner obtener esquema y tabla. ¿Ok? Tengo la costumbre siempre de manejar en sinónimo, en singular, ¿no? No esquemas tabla, sino esquema tabla. Por ahora no vamos a tocar toda la definición estándar y vamos a configurar. Acá está lo importante, conjunto de datos. Entonces, también tengo ya configurados los datasets. ¿Ok? Tengo un dataset para el Data Lake, tengo un dataset para el Azure SQL, que es justamente la tabla de ingesta, y tengo un dataset para el SQL. Vamos a seleccionarlo, pero vamos a darle una mirada, ¿ya? Vamos a abrirlo y acá tengo el dataset. Entonces, este dataset va a utilizar el servicio vinculado de Azure, ¿ok? Y va a leer la tabla ingesta. INTG tabla ingesta, que como recordarán, es la que contiene las tablas que deseo cargar, ¿ok? Listo. Tengo el esquema, es la estructura de la tabla. Acá están los campos. Y esto es lo que me va a servir para poder traerme las tablas. ¿Ok? Listo. Y adicionalmente lo que voy a hacer aquí en la configuración es que no me quiero traer toda la tabla. ¿Ok? Solamente me quiero traer ciertas tablas. Entonces, para eso voy a utilizar un query. ¿Ok? Y aquí viene la primera parte interesante. ¿Cuál es el query que quiero traer? Quiero traerme justamente este de acá. Aquí. ¿Ok? Vamos a poner mejor, perdón, disculpen, esto no funciona así. Vamos a poner acá contenido dinámico. El contenido dinámico me permite justamente establecer el dinamismo de alguna operación en el Data Factory. Entonces, ¿qué cosa quiero dinamizar? Quiero este de acá, el grupo. Necesito que el grupo sea una especie de parámetro, ¿ok? Y cuando yo ejecute el pipeline le diga, oye, ¿cuál es el grupo que quiero procesar? Entonces, por ahora le voy a dar cancelar. Voy a hacer clic aquí en el entorno de diseño del pipeline y aquí vamos a poner parámetro, ¿ok? Parámetro, aquí miren. Y le voy a decir nuevo. Entonces acá yo le voy a decir grupo, ¿ok? Le digo string y valor predeterminado, por ahora no. Entonces, el parámetro de grupo me va a permitir, en alguna parte de todo el pipeline, de todas las canalizaciones, usar ese parámetro para poder hacer consultas dinámicas. Entonces, ahora voy a hacer algo diferente, miren. Ya no voy a poner así un query de forma estática, sino que voy a convertir esto en un texto. En Data Factory usamos el guión simple como texto, pero voy a utilizar la función de concatenar. ¿Ok? Entonces voy a concatenar esta primera parte, que sí es estática, que era el campo nombre esquema, el campo nombre tabla y el campo tabla ingesta. Y acá viene la parte complicada. No tan complicada en verdad. Si ustedes ven acá abajo, el mismo Data Factory me dice, oye, mira, estas son las cosas que puedes utilizar en tu expresión. Tienes variables del sistema, tienes funciones, pero también tienes parámetros.
Entonces, mira, justo ese es el parámetro que yo quería usar. ¿Ok? Ahora, para concatenar utilizo la coma. Coma y coma. Pero acá todavía falta algo. ¿Ok? ¿Qué falta? Recuerden que esto de aquí es un parámetro, pero que debe ser pasado al query como un texto. Si vemos aquí, venta TRN viene entre comillas, porque es un dato tipo texto. Entonces tenemos que jugar un poco con la sintaxis. Acá le añadimos un par de comillas más y acá le añadimos un par de comillas más. Esto me va a permitir que el parámetro que yo ingrese lo ponga sin la comilla y a la hora de concatenar aquí, lo va a concatenar con la correspondiente comilla. Si quiero controlar esto, tengo que crear una variable y mandarle esto a la variable para entender cómo se está armando. Si es que es muy complejo y no logro concretar la expresión correctamente, puedo asignar variables y el resultado de esta expresión ponerlo en una variable. Con eso lo puedo monitorear. ¿Ok? Listo. Y acá, con esto es suficiente. O sea, le estoy diciendo, oye, conéctate a la tabla de ingesta y ejecuta este query. ¿Ok? Listo. Vamos a hacer en este punto una depuración. Miren, voy a depurar y observen cómo en la ejecución me pide, oye, ¿qué grupo quieres procesar? Ok, voy a procesar, perdón. Por ejemplo, a ver, vamos a ir a la tabla de ingesta y vamos a hacer un query general. Y acá están los grupos, ¿no? Bueno, vamos a ver recursos humanos maestros, este de acá. Lo voy a copiar para hacerlo más fácil. Listo. Aceptar. Y en este momento comienza a procesar, dice en cola. Vamos a esperar un rato. Está haciendo la lectura hacia la tabla de ingesta en la base de datos en Azure. Ok, sigue procesando. Pero acá hay algo bien interesante. Oye, miren, ya me salió correcto. Miren acá. Miren el input. Observen el query. Select, nombre esquema. Estos /n ya son internamente cómo va armando la sintaxis, es el salto de página, ¿no? Porque recuerden que el script yo lo he hecho con un enter, ¿no? Entonces salto de línea, perdón. Entonces select, nombre esquema, nombre tabla, from, intg tabla ingesta, where grupo, acá está, miren, recursos humanos MST, han estado igual a 1. Acá estoy viendo que falta un espacio en blanco, miren. No te va a romper el query, pero si quieres tener un tema de orden, pues vamos a ponerlo bonito. Aquí, miren, acá. Ahí faltaba un espacio en blanco. ¿Ok? Listo. Ya está. Esa es la primera parte. Entonces, ahora tengo esta lista. O sea, he escogido este grupo. Y lo que tengo ahorita en memoria, digamos. Lo que tengo en memoria son estas 4 líneas. Estas 3 líneas, en verdad. Que son las que va a cargar al Data Lake. ¿Ok? Ahora, también es importante, aquí miren. Solo la primera fila, dice. No quiero que me hagas un query de solo la primera fila, como si fuese una consulta escalar, o sea, un solo valor. Yo quiero que me traigas todo. Necesito un conjunto de datos. Entonces, el solo la primera fila debe ser retirado. ¿Ok? Listo. Y con eso hemos concluido la primerita parte. Ahora vamos a hacer el loop. Y para eso vamos a buscar el for each. Esto creo que sí está como for each. Acá está. Sí, este sí está for each, no lo han cambiado en el idioma. Listo. Y tenemos esta actividad. Vamos a darle un nombre también interesante. Vamos a darle un loop. Esquema tabla. Perdón, he escrito mal esquema. Esquema tabla. ¿Ok? Por ahora nos vamos a quedar aquí y lo vamos a configurar. ¿Ok? Entonces, ahora viene una configuración en la que yo tengo que decirle cuáles son los elementos que van a ser utilizados en el loop. Y los elementos tienen que ser los resultantes de esta consulta. Entonces, para eso tengo que unirlos. Entonces, acá agarro la flechita y lo uno con el for each. Entonces, el resultado de la búsqueda va a ser el input en el for each. Y acá, en elementos, voy a ir acá a agregar conjunto dinámico
Y acá tengo también, miren, varias, el mismo Data Factory me dice, ¿qué cosa quieres traer, no? Solamente el resultado de la actividad. Pero acá hay una que dice, miren, el array, ¿ok? El value array, o sea, quiero todo, ¿ok? Si pongo output, no me va a dar la lista completa de tablas que yo necesito. Entonces, con esto es suficiente para tener, perdón, no le di a aceptar. Le damos a aceptar y ya tenemos aquí el elemento. Obviamente es un elemento dinámico. Puedo tener elementos ingresados manualmente con una lista fija también, pero no es lo que necesitamos nosotros aquí. Listo. Ahora, lo que le tengo que decir es, perfecto. Tiene los elementos, vas a iterar por esos elementos. ¿Qué cosa vas a iterar? Y aquí es donde viene el copy data. Voy a hacer acá clic en más. Y acá me da la opción de qué tareas puedo utilizar en el iterador. Y voy a usar copiar datos. ¿Ok? Vamos a poner acá arriba. Entonces aquí también siempre un nombre importante o significativo, ¿no? Entonces yo normalmente uso un CD de copy data. ¿Ok? Y acá le voy a dar también CD data SQL to ADSL. ¿Ok? Por ahora, en las configuraciones que siguen, lo vamos a dejar en estándar y vamos a decirle cuál es el origen. Entonces, recuerden que el origen ahora ya no es la tabla que está en SQL. Esto ya en SQL Azure, ¿no? Está acá, ya no lo necesito. Ahora tengo que ir al on-premise. Al on-premise. Entonces acá yo ya tengo un origen de datos del SQL ingesta. Vamos a abrirlo para dar una mirada, ¿ya? Muy importante, tengo el servicio vinculado al SQL. Acá también lo puedo editar. Observen que estoy utilizando el On-Premise Integration Runtime porque voy a bajar a mi máquina que está acá, a mi computadora que está en tierra. ¿Ok? Este es el Linked Server. Vamos a ver el data source, el dataset, perdón. Importante, acá no voy a poner el nombre de la tabla, porque no voy a ir a una tabla en particular, eso lo dejo en blanco. Y el esquema también debe quedar en blanco. Si hubiese un esquema acá, pues tenemos que borrarlo. ¿Por qué? Porque el esquema define las columnas de la tabla que vas a leer. Pero recuerden que al ser dinámico yo voy a leer muchas tablas diferentes con diferentes esquemas, con diferentes estructuras. Entonces, mi dataset es súper sencillo. Simplemente le digo a dónde me quiero conectar. Punto. ¿Ok? Y el origen con eso ya lo dejamos listos. Lee del SQL. Y el receptor, acá sí viene algo interesante. Voy a irme a dónde? Al SQL, perdón, al ADLS. ¿Ok? Vamos a ver aquí mi dataset. Y aquí viene un tema interesante, miren. Estoy trabajando mi dataset también con parámetros. ¿Ok? Mi dataset tiene un parámetro que se llama ruta. Acá está, miren. ¿Cuál es la idea? Que cuando yo vaya al... a ver, ¿dónde estás? Cuando yo venga aquí al almacenamiento en el storage dentro de Bronce, no tenga todos los archivos en una sola carpeta. Los archivos que se generan de Parquet son archivos con unos nombres que maneja internamente el sistema. Entonces lo voy a acomodar en diferentes directorios. ¿Y quién me va a dar los directorios? La misma metadata de la tabla de tablas, por decirlo así, ¿no? Entonces lo voy a acomodar en una ruta que tenga el esquema y el nombre de la tabla. De modo que cada tabla va a estar en su propia carpeta, en su propio directorio. Entonces, ya he configurado en el parámetro, perdón, en el dataset, un parámetro que se llama ruta y le estoy diciendo que la ruta va a establecer dónde se va a guardar el archivo, ¿ok? Pero entonces para eso necesito algunos parámetros más. Vamos a configurar algunos parametritos más por ahí en algún momento. Observen que el nombre del archivo va libre, ¿ok?
Y este sí va estático, porque todos los procesos de carga de este pipeline van a ir al contenedor 1-bronce raw, pero dinámicamente va a armar la carpeta, ¿ok? Vamos a cerrar acá, vamos a hacer el copy data, ¿ok? Y aquí me dice, oye, la ruta, perdón, esto tengo que ir acá, ya, receptor, ¿no? La ruta, ¿cuál va a ser? Entonces, aquí es donde yo necesito utilizar también los valores que hemos utilizado para armar el query. Vamos a utilizar también los ítems para hacer la ruta, ¿ok? Entonces, primero que nada, en el origen tengo que decirle, ¿ok? ¿Qué cosa quieres leer, ¿no? De la ingesta del SQL. Entonces, nuevamente no quiero leer una tabla en particular, quiero usar un query. Y aquí viene el truco de la parte dinámica. ¿Qué tabla voy a leer? ¿Cuál va a ser el query? ¿Cuál de las tablas voy a leer? Bueno, ahí tengo que aprovechar. Recuerden que aquí ya tengo del lookup. El resultado lo tengo en un array aquí. Acá tengo un array. Entonces voy a utilizar ese array para que haga el loop y cada línea del array se va a convertir en una consulta completa. Y acá debería yo decirle select, asterisco, from, pero ahí digo from qué. Entonces, en este query, en este array me han venido 3 líneas. Y ahí viene la parte interesante. Nosotros tenemos aquí, primero vamos a hacer una concatenación, ¿ya? Select asterisco from, y nuevamente voy a usar acá el concat. Concat. Voy a concatenar esa sección de select asterisco from, y voy a utilizar un elemento que se llama ítem. ¿Ok? Y ahí pongo ítem punto, miren, nombre, esquema. Y le tengo que añadir el puntito, y luego ítem, perdón, ítem punto, y ahí mismo me da nombre tabla. ¿Se dan cuenta? Entonces, nombre esquema va a ser el valor Human Resources. Nombre tabla Department. Y el loop va a iterar. Ok, la primera va a leer esta, la segunda va a leer esta, la tercera va a leer esta. Ahí está la iteración. ¿Ok? Ahora, en algunas implementaciones inclusive le hemos puesto acá un where, ¿no? De repente, oye, no me traigas los registros que están anulados. Ok, where, no sé. Ahí tienes que ya, aparte de parametrizar nombre esquema y nombre tabla, tienes que parametrizar el campo que quieres filtrar. Es totalmente factible. De repente quieres filtrar por fecha. Oye, no me traigas información más antigua de 10 años. Entonces, en la tabla de ingesta, pones una columna que diga fecha de inicio y acá pones where, ¿no? Y además necesitas también el nombre del campo que vas a utilizar para el filtro. O sea, puedes extender las capacidades de dinamismo de esta funcionalidad. Por ahora solamente vamos a trabajar que lea la tabla completita. ¿Ok? Listo. Entonces, dinámico. Y en el receptor, acá en la ruta, vamos a hacer algo parecido. ¿Ok? En la ruta vamos a hacer dinámicamente que concatene el nombre del esquema, ítem, punto. Perdón, le puse intem, eso está mal. Intem, punto. El nombre del esquema, y luego vamos a concatenar un backslash porque es un directorio, y luego vamos a concatenar ítem, punto, nombre tabla. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? En el data lake, créate una carpeta con el nombre del esquema y dentro una carpeta con el nombre de la tabla. Y ahí guárdame el archivo. Y listo. No hay más que hacer, amigos. Lookup, qué cosa va a obtener el for each, de dónde va a iterar, y con la iteración, ¿qué va a hacer? Lee del Excel, del SQL, guárdalo en el bronce. Vamos a venir acá y vamos a hacer una depuración. Y nuevamente me dice, ok, ¿qué grupo quieres procesar? Bueno, como lo tenía ahí en caché o en el portapapeles, vamos a utilizar el mismo, aceptar. Entonces aquí debe iterar 3 veces.
Vamos a ver si tenemos suerte y no nos sale un error. A veces a la primera por ahí algo se puede pasar. Esperemos que no. He tratado de prepararlo para que no tengamos inconvenientes y podamos terminar la demo completa. Pero ustedes ya sabrán que por más que no se prepare las demos, a veces se ponen especiales. Entonces, miren, vamos a ver acá abajo. Ah, error, qué pena. A ver, curioso porque sí ha copiado algunos, pero hay otros que no. Vamos a ver. Primero, el lookup, vemos que está el query, ¿no? Select, donde tablas ingesta, igual a recursos humanos. Vamos a ver dónde está el error aquí. Loop esquema tabla, item counts 3, no sé dónde hay un error acá. Copy to ADSL, acá está, miren. Select asterisco from human resources.shift. Perfecto. No entiendo por qué me sale error. User configuration user, activity failed because an inner activity failed. Oh. Esos son los errores que más uno odia porque no te dicen nada. Shift. Select asterisco from human resources employee. ¿Se dan cuenta cómo arma el query de forma dinámica? Y select asterisco from human resources department. Vamos a ver qué ha pasado acá, ¿ya? En bronze. Vamos a actualizar. Acá está human resources. Miren, sí creó el esquema. Solo ha cargado 2. De las 3 que debió cargar, department, employee y shift. Algo pasado con employee. ¿Ya? Me ha cargado 2. Entro a department y ahí está el nombre del archivo. Se dan cuenta que y es un archivo de tipo Parquet. Pero le asigna estos nombres con ciertos códigos internos ya propios del Data Lake. Cuando yo consuma esta información, solo tengo que hacer referencia a la ruta. Y automáticamente la aplicación que yo necesite, otro pipeline, lo que fuese, va a leer lo que está adentro. Porque si el conjunto de datos es muy grande, puede que se lo divida en varios archivos. Una de las características del almacenamiento en Parquet es que subdivide la información dependiendo del volumen de datos que se está guardando en ese directorio en particular. A ver, vamos a hacer un segundo intento. Acá, a ver. No se admite el tipo de datos. Ah, ve, por ejemplo, acá tengo un problema con el tipo de datos. Hierarchy ID es un tipo de datos no soportado por Parquet. Entonces ahí tengo que migrar o hacer otro pipeline que procese archivos en CSV. Y de repente, en mi tabla de ingesta, puedo tener acá un campo que diga Parquet o CSV, ¿no? Y cuando haga el query, oye, tráeme las fuentes para Parquet y uso Parquet, tráeme las fuentes para CSV y uso CSV. Siempre que puedan, usen Parquet. Vamos a hacer otra depuración con otro grupo, esperando que el otro grupo, vamos a ver venta transacción, que tiene las tablas grandes, ¿ya? Para ver cuánto se demora. Venta transacción, aceptar, y esperamos unos segundos a que procese. Ok, aquí hay más. Por ejemplo, en el lookup esquema tenemos que el query ha sido, acá está, select asterisk, select nombre esquema, nombre tabla, donde el grupo sea venta TRN y el estado sea igual a 1. ¿Estamos viendo? Oh, genial, lo ha hecho bastante rápido. Correcto, correcto, correcto. Ok, entonces el error que nos salió hace un rato ha sido por un tema de tipo de dato no soportado en Parquet, que ya lo habíamos comentado más adelante. Entonces el query, miren acá, select asterisco from sales currency rate, que debe ser la primera. Vamos a hacer el query, simular. No hay un order by, así que probablemente el orden no sea el mismo. Acá está, currency rate. ¿Cuál es el siguiente? Después de currency rate, sales order detail. Sales order detail. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál le sigue? Shopping cart item. Ok, acá se fue, miren, ¿ves? Shopping cart item, acá estaba el último, acá lo ha hecho en la posición número 4. Luego sales order header y por último sales order header, sales reason, ¿no? O sea, ha venido primero después 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 y después este. Si quieren respetar el orden, pues tendríamos que ponerle aquí un order by, nombre esquema, nombre tabla, ¿no? Pero la verdad que no lo considero relevante para este tipo de proceso. Lo importante es que pasen todas. El orden no es tan importante. Entonces vamos acá a actualizar y ahora tengo sales, ¿se dan cuenta?
el esquema se conforma como un directorio y dentro de Sales tengo las 5 tablas, son 5, ¿verdad? Sí, 5 tablas y en cada carpeta toda la información relativa a Sales Order Detail, ¿cuál es esta? ¿No? A el contenido. Y listo, amigos. Eso es lo que he querido contarles. Creo que estamos justo en el tiempo para de repente dar algún espacio para comentarios y preguntas. Como pueden ver, es una solución simple, es una solución que puede optimizarse aún más. Ustedes pueden crear más campos de dinamismo en esta tabla, como por ejemplo el formato en el que van a utilizar, el formato para que cuadre con el formato que se usa en el pipeline. eh, la fecha de inicio de carga, si es que quieren cargar data no tan antigua, el campo donde voy a hacer el where para la fecha de inicio. Entonces, como acá yo hago expresiones totalmente dinámicas, son expresiones completamente dinámicas, yo puedo añadir cualquiera de los campos que vienen en el array para armar mi query en la forma como yo necesite, ¿no? Y en el receptor también usamos dinámicamente el nombre esquema y nombre tabla para poder armar aquí las carpetas, ¿no? El nombre esquema es el primer nivel y el nombre de tabla es el segundo nivel, de modo que tengo todo ordenado en mi data lake. Cuando ustedes quieran utilizar la misma canalización en diferentes momentos, ustedes crean desencadenadores, crean triggers. El trigger 1 va a llamar al grupo de maestros de venta, el trigger 2 va a llamar al grupo de transacciones de venta, el trigger 3 y así sucesivamente. Y ustedes pueden tener toda una orquestación con una sola canalización, pueden tener toda una orquestación de carga de diferentes fuentes. ¿Ok? Pudieran también, aunque no lo he hecho, pero he visto que es factible totalmente, puedes parametrizar el linked server. Este linked server lo puedes parametrizar. Entonces, por ejemplo, el servidor y la base de datos pueden ser un parámetro. Miren, acá abajo. Puedes utilizar parámetros. Entonces, puedes llegar a parametrizar inclusive la conexión. Entonces, tú dices, oye, ahora jálame del SQL Server A, ahora jálame del SQL Server B, o jálame un Oracle, o jálame, no sé, cualquier fuente on-premise que ustedes tengan. ¿Ok? Tendrían que, en la tabla de integración, en algún sitio también poner el nombre del servidor, o el nombre de la base de datos. Algo para que a la hora de hacer el query, llame las tablas correspondientes al parámetro que has utilizado para conectarte. Entonces, es una solución bastante interesante, muy agradable para no tener que hacer un pipeline por cada fuente, un pipeline por cada tabla, que lo cual resulta pues trabajoso y complicado de mantener. Y eso es, amigos, eso es lo que quería contarles. Espero que haya sido de su interés y estoy abierto y atento por si hay preguntas o comentarios. Muchísimas gracias por la sesión, Alberto. Tenemos una pregunta de Anthony Hernández. Sí, dice, en el caso de tener un storage X, cantidad de archivos CSV, ¿cómo podría dinamizar esa parte para posteriormente procesarlos a través de Power Query? Eh, lo que no me queda claro es qué parte quisieras dinamizar, Anthony. ¿Dinamizar la cantidad de archivos que se van a grabar? Adelante, Anthony, ya tienes el micrófono activado. Sí, gracias. Buenas tardes. Sí, yo tengo esa duda. ¿Cómo podría, por ejemplo, si yo quiero procesar un archivo CSV, yo tengo que crear eh, su dataset y su link service, ¿verdad? Entonces, yo debería de hacer ese proceso por cada uno de los CSV o cómo puedo mandar a llamar, digamos, esos 5 archivos que nosotros tenemos en un storage. Ah, tú dices en la lectura.
O sea, el Sí, CSV correcto. el CSV es la fuente. Ajá, cabal. Está Ya, dividido, digamos, en 5 CSV. Pero en sí, realidad no conocemos el número exacto de cuántos CSV van a ser. O sea, en un mes pueden ser 5, en el siguiente pueden ser 4. ya. Por ¿Cómo? eso es Ujú. importante que en los storage, sí es correcto, por eso es importante que los storage, al final, los archivos le dejemos a libertad. Lo que tendrías que parametrizar sería en qué carpeta o en qué ruta está el CSV, pero no exactamente el nombre del CSV, porque como no tienes conocimiento de cuántos son, es complicado. Ahora, pudieras también, aunque no lo he probado, recuerda que en el for each, tú le dices acá qué elemento vas a utilizar para la iteración. En este caso estoy trabajando con un array que es el resultado del query de lookup. Podrías hacer no sé si se puede hacer un lookup hacia un storage. Podrías probar. Entonces, ese es el lookup a la consulta y la consulta te va a volver los CSV. Y acá tienes los nombres de los CSV y ya los puedes usar en el copy data. Eso podrías hacer. Lo malo que se te puede atomizar, ¿no? A tener que hacer un pipeline por cada carpeta o la otra es que aquí, en vez de tener nombres de tablas, tengas la estructura de directorios. Entonces tú le vas a decir, léeme en la siguiente carpeta, subcarpeta. Identifícame cuántos archivos CSV hay, lístalos e itera con un for each cada archivo para poder llevarlos a otro lado. Eso podrías hacer. Ya, sí, comprándolo ya. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias, Alberto. No tenemos más preguntas. No sé si alguien tenga más preguntas, levantando su manito y le activamos el micrófono, por favor. Parece que no. Alberto, ¿nos podrías compartir tus redes para que puedan contactarte? Sí, mira, acá tengo mi espacio de Twitter y bueno, en LinkedIn me encuentran con mi nombre. Son las dos redes que uso principalmente. El grupo Power BI User Group Lima tiene un canal de YouTube, lo consiguen también con este mismo nombre. Busquen Power BI User Group Lima en YouTube. Tenemos sesiones mensuales y están allí grabadas. Y al ser una comunidad, estamos abiertos a que todos participen y a que si quieren compartir conocimiento con todos, pues bienvenidos. Acá todos son invitados a poder exponer. Sí, exacto. Muchísimas gracias por la invitación, Alberto. Claro que sí. Y bueno, también gracias a ustedes por invitarme. Ha sido un gusto poder participar en este evento. Y nada, si no hay más, desearles suerte con lo que resta de la tarde y a la orden para cualquier otro evento que quieran organizar. Perfecto. Tomaremos la palabra. Ya te estaremos buscando. Muchísimas gracias. A ustedes, que estén bien. Igual, buena tarde. Buena tarde, chao. Bueno, las sesiones de la sala 1 ya concluyeron. Los invito a que se unan con nosotros a la sala 2 y vamos a tener la sesión uso de Microsoft Copilot de Power Platform. Originalmente lo iba a dar Samantha Villarreal, sin embargo, por cuestiones de salud de su hija no pudo dar la sesión, pero la va a dar Fátima Blancas para que puedan unirse con nosotros. Les comparto nuevamente en la liga. Para que puedan acompañarnos. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde. Sí, Alberto, ya compartí la liga aquí. La vuelvo a compartir otra vez para que puedan unirse.